Bueno, buenas tardes a todos. Es un orgullo para mí poder presentar a estos dos monstruos de la psiquiatría. Uno, el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Corral, jefe de servicio del Borda, de docencia de investigación, investigador principal. Bueno, no tengo que presentarlo mucho, simplemente es un honor para mí estar en este lugar. Y Julieta Ramírez, presidenta del Congreso, al que están todos invitados en octubre de este año, con 10 invitados internacionales, conferencistas y varios importantes, la mayoría de los importantes de Argentina. Entonces, es un honor para mí estar acá como presentador. Tengo muy poco tiempo, tenemos 45 minutos, así que doy paso a los disertantes. Bueno, gracias Fabián, gracias Tomás Maresca, presidente de la Asociación de Psiquiatría Biológica y de estas jornadas, por la invitación. Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Bueno, la idea es un poco hablar sobre, primero mi declaración de conflicto de intereses, a ver dónde está esto, si voy bien, sí, ahí está. Que es esta, en realidad yo, más que nada, acá no tengo ningún conflicto de interés. Como me presentó Fabián, creo que lo más importante en mí es mi formación en el Hospital Borda, que sigo trabajando ahí hace muchos años. Por lo cual, bueno, también hice mucha experiencia en enfermedad mental severa, particularmente en esquizofrenia, y un poquito vamos a hablar un poco de eso. La idea es hablar muy a vuelo de pájaro sobre algunos de estos conceptos, entidad clínica, discutir un poco eso muy brevemente, el estado actual de la problemática terapéutica, que es el objetivo específico de esta charla, definición de esquizofrenia resistente a tratamiento, la visión crítica que podemos tener dentro de lo que nos permite el tiempo sobre las terapéuticas actuales, algunas estrategias posibles y algunas conclusiones. Esta es un poco la agenda que tenemos para charlar hoy. Bueno, un poco esto que ustedes ya lo saben, el tema de la prevalencia de la esquizofrenia, que es una enfermedad donde empieza muy en la juventud, incluso muy precozmente, o a veces un poco más tardíamente, pero siempre más jóvenes, y por eso es que también nosotros tenemos mucha relevancia en qué hacemos con esas personas, y ahí está un poco el foco de lo que queremos hablar hoy, porque podemos hacer mucho. Esto también lo conocemos, un poco para hacer el repaso de dónde viene y los conceptos, porque una de las cosas que también me gusta insistir es que cuando hablamos de enfermedad mental hablamos de un constructo, y cuando hablamos de diagnósticos, eso es un constructo también que es un consenso, y que bueno, acá pongo esto un poco porque es lo que nos ha pasado desde la época donde nosotros estamos muy impactados por lo que es el diagnóstico kraepeliniano, lo que es el tema del deterioro y la demencia precoz, que es el nombre, pero que eso de alguna forma también nos ha condenado a tener una visión muy pesimista sobre la enfermedad. Entonces, bueno, a otras cuestiones vinculadas con los diagnósticos históricas, que lo paso rápido por el tema de un poco del tiempo, pero bueno, el tema que nos encontramos son con este tipo de situaciones semiológicas y clínicas, que, insisto, con el tema de que implica para nosotros también cierto sesgo, que se estudió mucho en relación a qué actitudes tenemos los médicos, psiquiatras, que vemos pacientes con esquizofrenia, y hasta qué punto nos ponemos pesimistas frente a ese diagnóstico. Primero que nos influye justamente en el tratamiento. Bueno, la dimensión esta de proceso de desarrollo, el tema de las categorías sintomáticas, que son todos conceptos, como ustedes saben, que no nos ponemos de acuerdo, son bastante controversiales. De hecho, podemos hablar, como habló Bloyle en su momento, hace ya 100 años, y sin embargo todavía es un tema que es discutido, el tema de las esquizofrenias, si es una sola o no. Justamente lo que vamos a hablar hoy es quizás una entidad distinta o no, esquizofrenia resistente al tratamiento. También, bueno, un poco las consideraciones clínicas de otras formas de hacer nosología, como son la clasificación alemana. Y acá vamos un poco para el tema de lo que es las múltiples alteraciones, el tema neurobiológico, que nos ha impactado mucho en la terapéutica, porque en definitiva, prácticamente desde la década del 50 en adelante, todo se trabajó un poco desde el punto de vista de la dopamina, y todos los modelos están vinculados con eso. Y la realidad es que algunas moléculas, como la que vamos a hablar hoy, justamente no tiene ese impacto. Sin embargo, es una molécula que ya pasaron 50 años, y no mantiene una situación que nos permita modificar mucho las estrategias terapéuticas. Sí ha habido cambios en algunas cuestiones más vinculadas con algunos dominios, como por ejemplo, los síntomas negativos,
o síntomas cognitivos, pero que no han tenido mucho éxito en lo terapéutico. Esto más vinculado con el tema del glutamato, no tanto de la dopamina, pero la realidad es que, bueno, no lo tenemos aún en día. Bueno, esto es simplemente un recordatorio donde tenemos un gran impacto genético, que hay, bueno, ustedes saben, mucha información a través de eso. Se habló bastante ayer en el curso que estuvo Alejo Corrales, que es un experto en tema genético, pero todos sabemos que con eso solo no alcanza y que hay un montón de factores ambientales que influyen y que en realidad hay muchas cosas que quizás no sabemos todavía que se podrían hacer. Si bien en psiquiatría no tenemos prevención primaria, sí hay prevención general en salud mental, que tiene que ver con en realidad la salud en general, que nos podría ayudar, que bueno, hoy en día todavía no se ha implementado, pese a que hay cosas que se saben, ¿no? Entonces se habla muchas veces de la cuestión de la salud mental, ¿no? De la ley de salud mental y de las cosas que hay que hacer, pero en realidad hay cosas muy simples que no hacemos lamentablemente. Pero bueno, no es el tema de hoy. Acá un poco también hablando de las dos posiciones que tenemos con respecto a dos grupos de esquizofrenias, que ya viene de la década de los fines del 70, principios del 80, hablamos de los estudios de Timothy Crow, un británico que planteó una división entre dos tipos de esquizofrenia distintas, unas que progresivamente iban a eso, que tiene que ver con esta cuestión de lo que se ve con la progresión de la enfermedad, el deterioro cognitivo, el defecto, como decíamos en aquella época, pero fundamentalmente donde hay alteraciones arquitectónicas. Timothy Crow fue uno de los primeros que logró ensamblar cuestiones clínicas con cuestiones de imágenes, hablamos hace casi 50 años, y entonces se hablaba de esquizofrenia tipo 1 y tipo 2. Esto es un poco más de lo mismo, pero acá quiero hablar un poco más de lo clínico y de lo que podemos hacer. Este es un trabajo que hicimos hace unos años, en que participó también Fabián Lamezón, que es más que nada para mostrarles lo siguiente. Se hizo en varios países, esta es un poco cómo era la baseline demográfica, pero lo que acá le quería mostrar más que nada, estos son datos de cómo era el cuadro psicopatológico de los pacientes, del pool de pacientes. Esto es lo que le quería mostrar más que nada, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestros consultorios? Fíjense que acá, que es creo que el slide más interesante que les quería mostrar, lo que quiero mostrarles es que, esto no creo que hay que mostrar ahí, pero bueno, en realidad lo importante acá para ver es que menos pacientes de lo que nosotros nos imaginamos están en monoterapia. Y si miramos acá y somos clínicos y tenemos pacientes, en general muchos de nosotros usamos más de un psicofármaco, que es una cuestión que en general cuando uno da clases en la facultad o damos clases a los residentes, siempre hablamos de monofármaco y de hecho, o la monoterapia, y de hecho la mayoría de las investigaciones y papers están hechos con un solo fármaco. Entonces hay menos trabajo sobre eso. A raíz de eso hicimos una visión relacionada con este tema vinculado con respuesta, que es de donde viene el concepto después de esquizofrenia resistente, ¿no? La respuesta, que es la reducción sintomática. Estos son consensos que están muy en discusión, porque se habla de respuesta frente a el clúster de síntomas agudos o síntomas positivos, y no de síntomas negativos, que sería el núcleo, en definitiva, de la esquizofrenia. Así que ahí también hay una cuestión que venimos discutiendo mucho en los ambientes nuestros y a nivel global, de a dónde vamos con la terapéutica, ¿no? Y qué es lo que tenemos que tratar. Pero más allá de eso, esto es con lo que nos manejamos y que implica en realidad a dónde vamos con la terapéutica y la indicación específica que tiene la esquizofrenia resistente al tratamiento. En base a eso, es el gráfico de Lieberman clásico, ¿no? La respuesta cuando hay intervención, que puede ser una respuesta parcial o una respuesta con remisión. Piensen que esto también a principios del siglo XX, con Kraepelin ya existía, y era evolución espontánea, era evolución sin antipsicóticos, los antipsicóticos son de la década del 50. Pero bueno, nosotros intervenimos en esto a partir de la década del 50 con la clorpromazina y podemos tener este fenómeno. Pacientes que no mejoran, pacientes que tienen respuesta parcial y pacientes que están en remisión. En todo eso también tenemos que tener en cuenta otros factores, que no viene al caso hoy, pero sí es importante, que es el hecho de la adherencia y el tratamiento. Tema que trabajamos mucho en nuestro ámbito también educativo con respecto a lo que son las medicaciones de larga duración, ¿no? El famoso tema de la medicación de depósito. Porque muchas de estas cuestiones, cuando el paciente es crónico, tiene respuestas parciales por ser un falso no respondedor, ¿no? Por decir de alguna forma. Entonces, a partir de eso, varios de los que estamos acá participamos en este consenso
sobre diagnóstico y tratamiento de esquizofrenia resistente de tratamiento. Acá está un poco el resumen de esto que decíamos, las definiciones, pero fundamentalmente este es el concepto, ¿no?, del que queremos hablar. 1/3 de nuestros pacientes podrían ser distinguidos con el hecho de que sean pacientes con esquizofrenia resistente, que implica, globalmente, por consenso, decimos que son 2 ensayos clínicos a dosis y a tiempo adecuado, que son 6 a 8 semanas, cada ensayo clínico a dosis adecuada, con un antipsicótico diferente, preferentemente de distintos momentos, ¿no?, de primera o de segunda generación, pero siempre hablando de síntomas positivos, igual, ¿no? La respuesta es parcial. Además, en esto nosotros damos mucha relevancia a la calidad de vida. Vieron que hoy en día no solamente los síntomas, sino la calidad de vida del paciente, la funcionalidad. Implica también el aumento de los costos médicos, mayor riesgo de comorbilidades, que es un tema también que le damos mucho hincapié porque nosotros tenemos personas que padecen una enfermedad, que esa enfermedad les genera tener una expectativa de vida entre 15 y 20 años menos que la población general. Y no es justamente que se mueren porque tienen una enfermedad mental, sino se mueren por las cosas que suceden a partir de eso, en lo cual nosotros tenemos mucho que ver, porque nosotros somos los que tenemos que cuidar al paciente, y tenemos que hacer además que nuestros colegas de otras especialidades también despejen ciertos prejuicios y atiendan mejor a nuestros pacientes, ¿no? Se dan las dos cosas. Pero también hay una cuestión nuestra de hacer un seguimiento adecuado sobre eso y por qué los pacientes tienen más riesgo de comorbilidades y mueren más. Lo mismo que el tema de la ideación y el riesgo de suicidio, que en estos tipos de personas que padecen enfermedad mental saben que está aumentado en todas las enfermedades mentales y en la esquizofrenia también. Bueno, a partir de esto que hablamos, un poco el tema del diagnóstico, tenerlo en claro, la severidad sintomática, donde se toma, como vuelvo a decir, como sesgo el tema de los síntomas positivos, el deterioro funcional y el tema del tratamiento previo, que es lo que le marcaba esos 2 ensayos clínicos. Es decir, que acá lo importante es no hacer la plancha como terapeutas, de que a un paciente le indicó algo y bueno, sigue y sigue y sigue, sino estar atentos. En este caso hablamos de la eficacia, pero vuelvo a insistir sobre los efectos adversos. A veces uno presupone eventos adversos o efectos colaterales que a lo mejor el paciente no tiene, pero eso nos implica a nosotros a lo mejor cambios en la perspectiva del tratamiento. Nos pasa mucho, nosotros en el hospital seguimos usando mucho, por ejemplo, el haloperidol, y uno diría, bueno, el haloperidol da muchos eventos adversos extrapiramidales, pero la realidad es que después la gente no los busca. Entonces decís, bueno, pero ¿tiene el paciente efectos extrapiramidales? A veces no los tiene. Y a las dosis adecuadas que tenemos que usar, quizás tiene menos de lo que uno supone, ¿no? Pero lo planteo como una cuestión importante. Y el tema de la pseudoresistencia es porque es un tema crítico por el tema de la adherencia. Nosotros tenemos mucha dificultad, creo que en toda la Argentina pasa, particularmente en el hospital, no tenemos posibilidad de hacer dosajes plasmáticos. Porque la manera adecuada de saber si el paciente realmente no tiene eficacia el medicamento es saber si tiene el medicamento primero. Es decir, que no es solamente cuestiones vinculadas con la falta de adherencia, y la falta de adherencia a veces no es un on-off, no es que soy adherente o no soy adherente, sino que a veces el paciente se olvida tomas. O a lo mejor justo no consigo la medicación. A nosotros nos pasa en el hospital que a veces uno le da la receta, el hospital provee la medicación y se entera 15 días después o un mes después que el paciente no la había conseguido porque justo no había. Y sí que no es que el paciente no es adherente, pero no cumplió, no tuvo cumplimiento y eso influye en lo que podría ser lo que uno supone que es resistencia, y a lo mejor no lo era. Y después cuestiones metabólicas que también son más complejas, que hacen que, bueno, un determinado medicamento que uno supone que debería funcionar no funciona, y quizás no es porque sea resistente de ese clúster, sino porque metaboliza otra cosa y de otra manera, ¿no? Eso es un tema que tampoco está muy claro, tampoco está muy estudiado. Lo habíamos propuesto con Alejo de hacer un poco, vieron que ahora un poco la farmacogenómica está cada vez más, un poquito más fuerte, hay cada vez un poco más de conocimiento. De hecho, hace más de 20 años que casi todos los ensayos clínicos que venimos haciendo en el grupo vienen con un subanálisis y un subestudio de farmacogenómica. Pero así todo, hay cosas que todavía no se saben. Pero esto es algo importante para descartar. Bueno, ahí, reevaluar el diagnóstico es fundamental para ver si es resistente o pseudoresistente. Otro tema que tiene que ver acá con que sea otra enfermedad. Y, por ejemplo, una psicosis orgánica, que no sea una esquizofrenia. Y uno dice, bueno, es resistente, pero resulta que tiene otra cosa. Así que esto es importante, el diagnóstico, el metabolismo, las interacciones y fundamentalmente las psicosis secundarias, que en general los psiquiatras muchas veces, según el ambiente donde uno trabaje, se les pierde de vista. Si uno a lo mejor trabaja en un lugar donde tiene acceso, por ejemplo, a interconsultas, puede tener más facilidad, pero a lo mejor si nos cae en un consultorio y ya viene con un paciente que uno supuestamente que está tratado,
sigue con el mismo diagnóstico y resulta ser que es errado. Bueno, acá me meto un poquito en un punto que es controversial que digo, el tema de la efectividad de los antipsicóticos. ¿Por qué digo controversial? Porque fíjense que ahí arriba, bueno, no se ve bien, pero yo les voy a leer lo siguiente. Arriba de todo está clozapina oral, como el más efectivo. Creo que en eso nos ponemos todos de acuerdo. Pero abajo figura la politerapia. Es decir, dar más de un antipsicótico en conjunto. Está bien que junto con ese grupo hay algunos que están con clozapina, pero no solamente con clozapina. Algunos tienen otro tipo de combinaciones que seguramente muchos de ustedes utilizan. Y además fíjense que en el cuarto lugar, el tercero lo salto, pero en el cuarto, lo salto y voy al cuarto, ¿por qué? Porque el cuarto usamos mucho en el hospital, es el allopurinol decanoato. Fíjense que es el cuarto relacionado con eficacia. Así que, y todos los que están arriba son long acting, digamos, de larga duración, salvo la clozapina y la politerapia. Por eso es que en realidad, de hecho escribimos un apartado en el consenso, que convinimos en hacerlo, que es el tema de la combinación. Lo que pasa es que, bueno, hay poco, ¿no? El fundamento farmacológico es escaso, porque digamos, bueno, si estamos trabajando sobre dopaminergia, y bueno, ¿para qué damos dos cosas iguales? La conversión es incompleta en la farmacodinamia porque también no sabemos exactamente cuál es el mecanismo. Son todos modelos, el modelo dopaminérgico, el modelo glutamatérgico, no son más que modelos, como fue en su momento el modelo atómico de Bohr o el modelo atómico cuántico de Max Planck. Digamos, son modelos que tratamos de explicar algo, pero que no sabemos bien cómo es. En el cerebro pasan más cosas que bloquear dopamina o glutamato o cualquier otro receptor. Entonces, otra de las controversias surgen por el tema de la seguridad y la tolerancia, ¿no? En realidad lo que se vieron en esos estudios que no es que hay más diferencias en trastornos de movimiento, salvo si hay uso de anticolinérgicos, pero tampoco hay más alteraciones cardiovasculares, endocrinológicas o de otras índole. Y ahí también insisto en algo, que es un poco la misión nuestra como docentes, cuando decís, bueno, no hay más de esto, pero lo buscamos, porque la otra es esa también, ¿no? Uno de los primeros eventos adversos que ocurre cuando uno da por primera vez un antipsicótico, el primer efecto adverso, entre comillas, es alteraciones en la repolarización ventricular. Sin embargo, uno ve permanentemente pacientes que inician tratamiento que no tienen un electrocardiograma de base y tampoco le hacen un electrocardiograma después de seguimiento, ¿no? Como podría pasar con cuestiones metabólicas, que uno diría, bueno, al paciente lo pesé al menos, le tomé la presión y sé cómo es su perfil lipídico y glucémico, y después no le hago el seguimiento. Entonces, me preocupan los eventos, pero no hago la evaluación inicial ni el seguimiento, que es lo más importante para que esa persona pueda tener 15, 20 años más de vida, con buena calidad de vida, ¿no? Porque por eso se van a morir los pacientes. Bueno, entonces, con esto lo que sí tenemos como limitación es que hay pocos ensayos, porque a nadie le interesa hacer ensayos de eso, en general son más del mundo real. Los ensayos en general más importantes, controlados, están más auspiciados por la industria y son a monofármaco. Algunos son add-on, los últimos, porque buscan demostrar, por ejemplo, eficacia en cognición o en síntomas negativos, y es mucho más difícil, y son en general un antipsicótico que el paciente ya está tomando con la molécula nueva, pero no con los antipsicóticos buscando acción antipsicótica, es decir, antidelirante y alucinolítica. Fíjense que hasta en la definición nuestra de antipsicótico está el sesgo, que no es para esquizofrenia, es para síntomas psicóticos, ¿no? Porque uno diría, bueno, esquizofrenia son síntomas negativos y trastornos cognitivos. Así que hasta en eso tenemos un sesgo, pero tenemos que pensarlo para conceptualizarlo, ¿no? Bueno, y bueno, esto es lo mismo, clozapina versus, bueno, lo va a hablar obviamente Julieta Ramírez. Fíjense también un poco el diamante aparece ahí en la clozapina, a favor de la clozapina, pero bueno, hay muchos otros medicamentos que uno podría usar y que tienen buena eficacia. De hecho, no tenemos a todos los pacientes con clozapina y muchos pacientes nuestros medicados con otros medicamentos funcionan bien. La realidad que ahí es donde uno dice, bueno, más allá de la estadística, nunca sabemos al paciente que tenemos adelante en qué lado de la curva está. Si entró dentro del 60% que mejoraron o no, porque estamos hablando siempre del 60%, no mucho más de eso, cuando son ensayos controlados de eficacia. Sí que hay un 40% que no mejoró y un 60% que sí, pero cuando lo tenemos adelante a una persona, no es el grupo de la estadística, es una persona, ¿no? Y ahí es el punto. Bueno, como conclusión breve, y estamos bien ahí con el tiempo, existen diferencias
individuales, de clúster y de constructo, vinculadas con algo que va a influir en la eficacia y en la seguridad de los antipsicóticos. La adherencia al tratamiento está sobreestimada por nosotros. Nosotros creemos que le damos algo y el paciente le cumple, y bueno, no es así. Nuestra percepción de los eventos adversos también está sobreestimada, pero paradójicamente está subestimada porque no los buscamos. Pensamos que lo va a tener y después nos buscamos si los tiene. Es fundamental nuestra observación y evaluación minuciosa y sistemática, tanto para la evolución de la eficacia como para el seguimiento de seguridad. Los recursos psicosociales siempre hay que utilizarlos. Nosotros trabajamos en un ambiente donde trabajamos mucho en equipo y ahí tenemos, por suerte, tenemos muy buen grupo de otros profesionales que no son de la medicina, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, donde trabajamos muy en conjunto. Lo que sí es importante y que va a hablar Julieta, y es el núcleo de la charla, es identificar la esquizofrenia resistente al tratamiento en el lapso correcto y no hacer la plancha, tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Y eso sería un poco el final. Esto es un poco el tema, ¿no? Nosotros nos encontramos en un mundo de oscuridad cuando un paciente tiene un primer episodio y un segundo episodio, y en realidad, bueno, tenemos que buscar el amanecer, y el amanecer implica esto, tener el optimismo sin el hype, ¿no? Siempre insisto con el hope y no el hype, ¿no? El hecho de tener el ánimo y la actitud de esperanza que tenemos que darle al paciente, a su familia, sin excedernos, sin entrar en una cuestión maníaca de curar todo, pero también tenemos que ponernos nosotros en esa posición, donde sabemos que el paciente, si hace algunas cosas, puede ir mejor y no está condenado a estar mal. Bueno, Julieta, vamos por ahí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Quiero agradecerle también a Tomás Maresca y a Carlos Benavente como presidente y vicepresidente del APB por la invitación, y a Fabián y Ricardo por la participación en la mesa. Bueno, la idea un poco es continuar con la charla de Ricardo y presentarles un trabajo que realizamos en el hospital que tiene que ver justamente con la evaluación de patrones de prescripción de clozapina, que de esto hay datos a nivel mundial. La idea era tomar la muestra que tenemos nosotros en consultorios externos del Hospital Borda. Yo estoy actualmente como jefa de sección ahí. Allí nosotros en el Borda particularmente tenemos una gran proporción de pacientes que están en tratamiento por esquizofrenia, son aproximadamente el 90% de los pacientes que recibimos en el servicio, y de esos aproximadamente un 30% que están con clozapina, con lo cual tenemos una muestra interesante, y la idea era ver, bueno, de qué manera se hacía la prescripción en el hospital. Esta es mi presentación, mis potenciales conflictos de interés para esta charla, ninguno en este caso. Y algo que nosotros sabemos, pero que no, digamos, no viene de más repasar, es que la clozapina en realidad cuando se descubre en 1958 fue un boom en ese momento, cuando se empiezan a hacer los primeros ensayos de este antipsicótico, que fue el primero atípico, se veía que era superior para pacientes no respondedores, e inicialmente además se veía que tenía un perfil de eventos adversos favorable. Después es en los 70 cuando se introduce en Finlandia, aparecen estos famosos 18 casos de granulocitosis con 8 muertes, que un poco le ponen a la clozapina ese mote de que, bueno, de que es peligrosa y que hacen que se retire del mercado. Después aparece en 1988 el famoso estudio pivotal de John Kane en esquizofrenia resistente, con lo cual se reintroduce y se aprueba la clozapina para esquizofrenia resistente con el seguimiento hematológico tan complejo que del cual nosotros estamos enterados. Pero la clozapina, para repasar brevemente, respecto del resto de los antipsicóticos, es en eficacia superior. Esto no solo para formas resistentes de esquizofrenia, está, por supuesto, reservado para formas resistentes por este evento adverso, que es muy infrecuente, pero en realidad, respecto de otros antipsicóticos, como bien les mostró Ricardo, en el mundo real se presenta como un antipsicótico superior en relación a reducción del número de hospitalizaciones, de intentos de suicidio. Pero fíjense algo interesante que todos tenemos presente, pero que no está de más repasarlo, es que en realidad respecto de otros antipsicóticos la mortalidad comparada de clozapina es menor. Además de otros usos muy interesantes, que es en uso de sustancias y abuso de sustancias, respecto también de la reducción de recaídas en este grupo y en episodios de violencia y agresividad.
Pero el tema de la clozapina es que hay una ventana terapéutica que es muy importante tener en cuenta y que en la mayoría de los casos no se cumple. Todos tenemos incorporados 1 de cada 3 pacientes con esquizofrenia, tiene esquizofrenia resistente y aproximadamente después 1 de cada 3 o hasta un 40% responde a clozapina. En realidad eso no es del todo cierto. Esto depende en gran medida de cuándo se introduce la clozapina y está estudiado. Y fíjense que hay un periodo de ventana donde la respuesta es, bueno, no anda el puntero, la respuesta es mucho mayor, puede llegar hasta el 80%, si la clozapina se introduce dentro de los 2 primeros años de diagnosticada la resistencia. Resistencia entendida como ha comentado Ricardo, que es por convención 2 ensayos terapéuticos con antipsicóticos, dosis y tiempo adecuado, por lo menos 6 semanas, y el factor imprescindible que es en un paciente adherente. Con lo cual, fíjense que después de los 2 años ya el porcentaje de respuesta baja muchísimo, ¿sí? Entonces esto es fundamental porque ¿qué pasa con la clozapina? Nosotros tenemos en cuenta, ahora les voy a mostrar algunos datos, de que la clozapina en general no se introduce tempranamente. Cuando uno indaga con el paciente que está en tratamiento con clozapina, revisa la historia, ve que el paciente recibió varios antipsicóticos antes, pasó por polifarmacia, se reinternó varias veces y recién aparece el recurso de la clozapina como manotazo de ahogado. Y hay varias razones detrás de estas que tienen que ver primero con algo que mencionó Ricardo y que es fundamental, que es la preocupación por eventos adversos, ¿sí? Sobre todo el famoso cuco de la granulocitosis que preocupa a los profesionales, las barreras en el acceso, porque como bien les mencioné, esta granulocitosis hizo que se introdujeran controles hematológicos que los profesionales sabemos que muchas veces son engorrosos para los pacientes. La barrera de acceso a recibir la medicación, también por ahí para los que están en el ámbito público. Y también otras cuestiones fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de experiencia de los profesionales. Profesionales que quizá no se han formado utilizando clozapina, después por esto mismo tienen reticencia en introducirla. Entonces, bueno, van pasando de un antipsicótico al otro, intentando combinaciones y la clozapina queda muchas veces relegada. Y después el otro tema, que bien les mencionó Ricardo, esto tan controvertido que es la esquizofrenia resistente en sí, cómo la conceptualizamos, es la falta de una evaluación sistemática, donde justamente no se evalúa si sistemáticamente el paciente recibió los ensayos adecuados previo a la introducción de la clozapina, si estamos frente o no a un paciente resistente. Esto es un estudio muy interesante que muestra los trends, o sea, los patrones de prescripción y de uso de clozapina. Fue hecho en 17 países. Y fíjense que en países como Finlandia, Nueva Zelanda, en realidad la prevalencia, ¿sí?, de uso de tasa de prescripción fue la más cercana al esperado, si uno tiene en cuenta la prevalencia de la esquizofrenia, 1% de la población, y de ese 1%, aproximadamente el 30% con resistencia, uno puede calcular cuál debiera ser la tasa de prescripción de clozapina. Estos 2 países sí tenían la tasa más cercana al esperable, más baja en Japón y en Estados Unidos, particularmente en el sector con cobertura médica. Y otro dato importante es el rango etario en el cual se utilizaba más, que fíjense que es entre los 40 y los 59 años sobre todo, donde en el grupo más joven, entre los 19 y los 20, en realidad fue mayor en Finlandia y en Estados Unidos. Y esto es relevante porque un dato fundamental es que de este 30% de pacientes que son resistentes, la mayoría de ellos lo son resistentes desde el primer episodio psicótico. O sea, estamos hablando de pacientes jóvenes, con lo cual la utilización en realidad es en su mayoría de los casos tardía, ¿sí? Y esto es un estudio realizado en Argentina que es interesante para tener datos propios, del cual el primer autor es Alejo Corrales, está también Federico Reboc, Manuel Vilapriño y Damián Gargolov, donde lo que ellos estudiaron son justamente estas preocupaciones respecto de eventos adversos de clozapina. Incluyeron 304 psiquiatras, fíjense que esta muestra es aproximadamente un 35% de los prescriptores de clozapina en Argentina, o sea, es muy significativo los datos que obtuvieron, y lo que medían es el nivel de preocupación respecto de distintos potenciales eventos adversos asociados a clozapina. Y lo que es muy interesante de este trabajo es que si leen, fíjense que los psiquiatras estaban en su mayoría moderadamente preocupados por la neutropenia, pero encontramos en el mismo nivel de preocupación la cialorrea, la hipomotilidad, el síndrome metabólico, donde acá en realidad estamos comparando cosas totalmente distintas y con distinta prevalencia. La neutropenia tiene una prevalencia entre el 2 y el 3% más o menos, la granulocitosis aún menor, es entre un 3 y un 5 o un 0,8%, y la mortalidad por granulocitosis es muchísimo más baja.
Y en el mismo nivel está, por ejemplo, el tema de la hipomotilidad. Aproximadamente un 80% de los pacientes tiene hipomotilidad registrada, un 60% tiene constipación, ni hablar de las complicaciones generadas por el hilio, con lo cual poco le están mezclando cosas con diferente prevalencia y diferente nivel de severidad. Y ni hablar el síndrome metabólico. Tengamos en cuenta que estos son pacientes que sabemos que mueren entre 15 y 20 años antes, ¿sí? Por componente cardiovascular, que el síndrome metabólico en general no está monitoreado, ¿sí? en este tipo de pacientes. Y en estos profesionales el nivel de preocupación es el mismo, con lo cual obviamente esto es un factor condicionante a la hora de por qué se prescribe, ¿sí? Menos este fármaco. Y fíjense que en relación al tiempo de intervención, hay varias revisiones. Una de ellas que identificó 3 estudios en los cuales se midió cuánto tiempo se tardó en introducir la clozapina, donde se ubicó un delay de 5 años en la introducción de clozapina en los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Teniendo en cuenta nuevamente esto que les decía, que la mayoría de los pacientes son resistentes del primer episodio, con una media, que es una barbaridad, de 5 a 7 trials previos para lo que debería ser lo ideal, que es 2 trials. Algo también ahora puesto en duda, incluso empujándolo para el lado de un solo trial previo, con un reciente estudio de Teipale que me facilitó en su momento Alejo, en el cual justamente se ve que es recomendable, luego de una falta de respuesta, directamente pasar a clozapina. Y el otro dato interesante es la utilización de polifarmacia antipsicótica. El 40% de los pacientes tenía utilización de polifarmacia antipsicótica antes del inicio de clozapina, cuando sabemos que todas las guías, todos los consensos favorecen la utilización de monoterapia. Entonces, bueno, a partir de esto les quiero compartir los datos de un estudio que recientemente finalizamos en el Hospital Bordes, un estudio observacional que hicimos de historias clínicas del hospital. Esto se hizo entre noviembre del 2024, enero del 2025, la recolección de datos, y los objetivos tenían que ver con evaluar, por un lado, el número de ensayos previos adecuado a la introducción de clozapina, el tiempo entre el diagnóstico de esquizofrenia y la introducción de clozapina, y además medir algunos datos como es la dosis media, la utilización de medicación concomitante, un punto fundamental que también había mencionado Ricardo, que es si previo a la utilización de clozapina se había utilizado un long acting o algún tipo de medicación de depósito. También evaluar si se había utilizado polifarmacia antipsicótica antes de la introducción de la clozapina y ver qué pasaba respecto del número de hospitalizaciones previo y posterior a la indicación de clozapina. Esto es un resumen de las características demográficas. El N fue de 199 pacientes con una edad media de 36 años. La mayoría es un sesgo de, bueno, un poco el hospital en el cual nosotros trabajamos, que es un poco lo que le pasa también a Cintia, que hace investigación en el Moyano, que la mayoría de los pacientes son mujeres, en nuestro caso son hombres, con lo cual es un sesgo que se introduce en este trabajo, el 97,5. La dosis media de la clozapina, fíjense en el rango que es esperado de 400. Gran proporción de los pacientes con medicación concomitante, un 75,4, esto es alto, solo un 27,6 con monoterapia, muy prevalente también el uso de estabilizadores y de benzodiazepinas, que es una práctica bastante habitual en Argentina, pero también sobre todo en nuestro medio. Simplemente para mostrarles en combinación las formas más frecuentes de combinación de medicación, algo que sabemos que es la clozapina, en general aparece en combinación con el divalproato. Esto es otro tema debatible, ¿sí? Cuáles son los usos en los cuales es eficaz, cuándo es eficaz el uso de valproato en combinación y cuándo no, el uso asociado a benzodiazepina. Después clozapina con benzodiazepina y clozapina más estabilizador. Bien, y respecto de los tratamientos previos, la media de ensayos previos adecuados fue de 3, ¿sí? En un rango que iba entre 1 y 7. El uso previo, y esto es interesante, de algún tipo de, ya sea long acting o medicación de depósito, solo estaba presente en el 8% de los pacientes. Esto es fundamental a la hora de nuestro caso, que nosotros no contamos con niveles plasmáticos antipsicóticos y que uno puede solamente presuponer la adherencia por lo que habla con el paciente o con la familia. La utilización de un long acting sería una práctica adecuada como para digamos, descartar pseudoresistencia. Esto solamente se dio en el 8% de los pacientes y es otra de las cuestiones que ocurre en nuestro ámbito y también a nivel mundial, que es la baja prescripción de long acting por
razones que en realidad llamativamente son similares a lo que pasa con la clozapina y también con el litio, que es el tema de la falta de experiencia en el uso de esas moléculas, la sobredimensionar o la preocupación excesiva por los eventos adversos. Esto es algo que también se vio en la muestra. Y la utilización de polifarmacia antipsicótica previa en 1/3 de los pacientes antes de introducir la clozapina. ¿Sí? Hablando de polifarmacia antipsicótica como 2 o más antipsicóticos en dosis antipsicótica. Bueno, y esto es simplemente para mostrarles que el tiempo entre el diagnóstico de esquizofrenia y el uso de clozapina tuvo una media de 266 semanas, estamos hablando de 5 años aproximadamente entre el diagnóstico y la introducción de la molécula. Y otra cosa que también es interesante, que nos sorprende, porque es algo que tenemos todos incorporados, es la reducción en el número de hospitalizaciones, en la media de hospitalizaciones desde 3 a menos de 0,5 posterior a la reintroducción de clozapina, que es algo que, bueno, que todos sabemos y que tenemos incorporado, pero que es interesante verla en esta muestra de pacientes. Bien, y después en el análisis de regresión, nosotros hicimos un análisis de regresión múltiple justamente para ver qué variables predecían reducción en el número de hospitalizaciones y tomamos dosis de clozapina para ver si esto era significativo, si la dosis de clozapina con lo cual estaba el paciente predecía la reducción en el número de hospitalizaciones, si el número de medicaciones concomitantes, si el paciente además de clozapina tenía divalproato, tenía alguna benzodiazepina, si esto reducía cambio en hospitalizaciones y el uso previo de long acting, si esto tenía algún efecto. Y en realidad la única variable sí que justamente fue significativa en predecir cambio en hospitalizaciones fue el número de medicaciones concomitantes, algo que es discutible, que después podemos ver un poco respecto de las limitaciones, qué es lo que implicaría esto. Entonces, para resumir algunas cuestiones interesantes, como decía, la dosis media de 400, medicación concomitante y preocupantemente alto el uso de medicación concomitante en estos pacientes con indicaciones que, bueno, nuevamente no están del todo validadas, ¿sí? El famoso uso preventivo de divalproato cuando el paciente toma clozapina, el famoso uso como antiimpulsivo, el uso de benzodiazepinas por tiempo prolongado, algo que después podemos también discutir. Después la tasa de prescripción de litio, que en la muestra que teníamos fue muy baja, o sea, teniendo en cuenta poblaciones similares, ¿no? También esto seguramente tenga que ver con las dificultades que hay no en el manejo, sino en realidad la reticencia en la utilización de litio, no solo en esta población, sino también, por supuesto, en el trastorno bipolar, bajo el uso del AI, como les decía, y la polifarmacia que aparece como una estrategia común antes del uso de clozapina, que esto por ahí es algo que ven en la práctica, que el paciente ha pasado por varias medicaciones, estuvo con más de un antipsicótico y recién ahí alguien dice, bueno, intentemos con clozapina, algún valiente. Y después este tiempo medio entre el inicio, que les decía que es de 5 años, que es una barbaridad teniendo en cuenta, como les comentaba, que la mayoría de los pacientes son resistentes desde el primer episodio. O sea, nosotros, si hiciéramos las cosas bien en un paciente que es resistente desde el primer episodio, sería un trial de 6 semanas, un total de 12 y pasar a clozapina si el paciente tiene criterios de resistencia. Bien, la media, como les decía, de intentos de 3, sí, con una variabilidad muy amplia, pero nuevamente que supera lo que sería el ideal de 2 en este momento. Y nuevamente, para que tengan presente la reducción en el número de hospitalizaciones como algo significativo y a tener en cuenta en este tipo de población. Bueno, algunas limitaciones respecto de este estudio. La primera, que todos imaginarán, es la alta proporción de pacientes de sexo masculino, con lo cual queda en duda, bueno, hasta qué punto son generalizables estos resultados. Habría que por ahí replicarlo en el hospital vecino. Después el tema de datos faltantes. No todos los pacientes tenían todos los datos presentes respecto de trials previos, de hospitalizaciones anteriores. Esto es algo que con la historia clínica en papel también es una lucha el poder tener los datos completos, con lo cual esto también introduce una limitación. Lo mismo el carácter, a tener en cuenta que es un estudio retrospectivo y por el tamaño de la muestra, obviamente esto también es difícil poder inferir causalidad. Bueno, básicamente la idea de mostrarles un poco los resultados de trabajo tiene nuevamente poner en foco los beneficios del uso de clozapina,
las dificultades que hay en la implementación, que mucho tiene que ver con la falta de experiencia y desconocimiento, y el gran contraste que hay entre lo que se debiera hacer y en realidad lo que se hace en la práctica, más teniendo en cuenta esto que enfatizó Ricardo, que un poco yo les mostré en la presentación, de los beneficios claros que tiene introducir la clozapina, pero además introducirla tempranamente. O sea, no se trata solo de introducirla en algún momento, sino en qué momento esto influye claramente sobre el pronóstico de los pacientes. Bueno, aprovecho para invitarlos, que ya Fabián lo ha hecho, dejarlos oficialmente invitados al Congreso de Mar del Plata de la AP entre el 20 y el 24, y estos son algunos de los disertantes que Fabián ha mencionado internacionales, así que esperamos poder contar con la presencia de ustedes. Bueno, gracias. Bueno, hay tiempo, así que si hay algunas preguntas, te paso esto. Bueno, buenas tardes, Ricardo. Néstor Eisenstein, desde Olavarría, formado en el Moyano. Primero felicito el trabajo por el tiempo que implica tomar los valores. Así que es lo que más nos cuesta a todos, tomar el tiempo de tomar valores. Ahora va lo difícil. ¿Por qué llamás esquizofrenia resistente a una primera esquizofrenia que te encontrás? ¿Timothy Crow 1 o Timothy Crow 2? ¿Kraepelin o Bloiler? Porque vos es la primera vez que te encontrás con una esquizofrenia, con lo cual los fármacos que podés usar en realidad es cualquiera. Ese es el primer planteo que hago. El segundo planteo que hago es, tenemos la deuda de los que hacemos polifarmacia con procesos terapéuticos. Polifarmacia, proceso terapéutico, buena evolución. Entonces, tenemos una deuda estadística, científica, de comparar polifarmacia versus monodroga. Porque lo otro que está es, cuando Finlandia te dice a vos de una mejoría, pero hay que ver qué te dice Brasil de la mejoría y qué te dice, por ejemplo, África de la mejoría. Entonces, uno no puede tomar como único valor la mejoría. Otro lado pusieron, creo que 80% de mejoría y 40% de mejoría, pero vos tenés ahí supuestamente 2 N diferentes. Tenés que presentar las 2 N diferentes, la del 80% y el 40%. Así que yo creo que con estos planteos tenemos para media jornada. No, bueno, lo primero que quiero comentar es con respecto al diagnóstico. El diagnóstico, estamos hablando de lo que es el diagnóstico hoy en día absoluto. Absoluto me refiero, no quiere decir que sea definitivo, pero es lo que es el consenso internacional de las clasificaciones internacionales. Más allá de los paradigmas que podemos explicar y de las dificultades que tengamos para tener una conceptualización total, porque como no conocemos la etiología, no conocemos la etiopatogenia, tenemos solamente un modelo de eso, pero hablamos de esquizofrenia y todos estamos de acuerdo. Por eso es que en realidad también, a la segunda pregunta que vas vos, la respuesta es, tenemos como homologar y hacer con una métrica que sea la misma si un paciente mejora o no, que son las escalas, los instrumentos de evaluación. Por eso que se estandarizan y de hecho cuando uno hace una investigación, en realidad armoniza todos los rates, todos los que van a hacer las evaluaciones en el mundo, en Japón, en Argentina, en Córdoba, o en Chile o en donde sea. Entonces eso también lo muestra. Por lo tanto, en realidad el tema de esquizofrenia es eso, cómo lo evaluamos es eso, y cuando uno habla de resistente es otro concepto, constructo, que quiere decir que hoy no respondió a 2 ensayos durante 6 semanas a la dosis adecuada de 2 antipsicóticos diferentes, y eso es el tiempo que necesitamos para hacer el diagnóstico de esquizofrenia resistente. 12, 16 semanas, pongámosle, del primer episodio. Es decir, que un chico de 18 años que tiene un primer episodio y está 16 semanas así, por poner el tiempo máximo, digamos, uno podría decir, el concepto, como concepto y como modelo que trabajamos todos, es esquizofrenia resistente a tratamiento. Así que eso sería así como para clarificar. Y después la parte que vos contaste metodológica, seguramente Julieta.
Igual entiendo que te referías al cuadro que no es de nuestro trabajo de investigación, sino que son datos de metaanálisis, donde justamente se evaluó el tiempo de respuesta dependiendo del tiempo de introducción. Y después respecto de la combinación de antipsicóticos, que entiendo que te referías a lo que ha mencionado Ricardo, en ese estudio es muy, que en realidad es un estudio de datos del mundo real, que es muy interesante porque bueno, sabemos que la mayoría de los trials, salvo algunos que tienen que ver con una aduana específicamente, está excluida la combinación de antipsicóticos, con lo cual lo que está disponible son datos del mundo real. Llamativamente, y que es importante para que lo tengan presente, donde decía combinación, la mayoría de ese grupo tenía la asociación de clozapina o long-acting con otro antipsicótico. Y un poco de lo que tu pregunta es válida, porque nosotros ayer en el curso precongreso tratamos estos temas, y acepto la pregunta en el sentido de que hubo una discusión interesante, que es dos aspectos de tu pregunta. Dos aspectos de tu pregunta. La primera es, ¿a qué llamamos resistencia? Si la llevamos a los cánones psicométricos que usamos en investigación clínica, estamos contentos, nos quedamos ahí. Pero la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, si en la práctica clínica, ¿qué vemos cuando vemos resistencia de una esquizofrenia? A la altura de la actualidad, que fuimos desde respuesta, remisión y vamos a la recuperación funcional, todos son resistentes. Y la segunda parte es resistente a síntomas negativos, resistente a síntomas positivos, resistente a síntomas cognitivos. O sea, le medimos un perfil neurocognitivo y el tipo sigue estando mal, es resistente. Entonces, en ese concepto me parece genial la exposición de Juli, que tendríamos que usar clozapina todo el tiempo, antes de los 2 años, siempre. Porque es la que más abarca los 5 dominios. Nada, eso. Bueno, gracias por la presentación, muy buena. Lo que quería preguntar es, para los que no estamos tal vez tan acostumbrados al uso de clozapina, porque bueno, evidentemente en los hospitales hay un manejo de clozapina que tal vez no sea el de la consulta privada, ¿no? Que tiene otro manejo. Si ustedes tienen idea, y más allá de la discusión de lo que sea o no resistencia y del concepto propio de resistencia, porque ahí hay una diferencia entre el concepto de resistencia y lo que después cada uno cree que es una resistencia, ¿no? Más allá, a veces no nos apegamos tanto a las definiciones. Si ustedes tienen alguna idea por ahí o hay algún trabajo que mida esa diferenciación entre la prescripción de clozapina en los hospitales y la prescripción de clozapina afuera, porque tal vez lo que pasa afuera de un hospital o de una institución psiquiátrica con respecto a la clozapina es bastante distinto de lo que vemos en los hospitales. Que tal vez no tenemos el mismo, lo digo como una crítica, no lo digo como algo bueno, pero tal vez no tenemos el mismo registro, esto que decía Fabián, todos deberían usar clozapina antes de los 2 años, y por ahí nosotros estamos en otro planeta, ¿no? Con eso, o hablo por mí por lo menos. Es interesante lo que decís, porque esto que vos comentás, la medición de patrones de prescripción tiene mucho que ver, calculado muchas veces en base a prevalencia y, como hablamos, número de psiquiatras y prevalencia de la resistencia. Yo no tengo presente que esto esté disociado. Lo tenemos en el mismo estudio que presentaste, que hicimos, de las preocupaciones por los efectos adversos. El mismo estudio está dividido en 2, en eso y en el patrón de prescripción de los psiquiatras argentinos de ese 35%. Por supuesto, en la mayor proporción, no mucho mayor, pero en la mayor proporción eran de médicos que trabajaban en hospitales. Porque es más cómodo para el médico. Pero vos no tenés que pensar que es más cómodo para vos, sino que es más útil para el paciente, ¿sí? Entonces, esto es así. Es más frecuente en eso. Pero quiero rescatar algo que no se debería discutir, porque ¿por qué estamos discutiendo que clozapina es resistente al tratamiento? Porque se murieron 16 pacientes en Finlandia en el año 1980. 1970 y pico. 75. Pero después hubo un mercado negro espantoso de clozapina de los pacientes, de los parientes de los pacientes. Entonces ese paper de Lancet de 1977 cambió la historia de toda la psiquiatría, incluso de los hospitales psiquiátricos, porque si se hubiese seguido prescribiendo clozapina como se debería haber prescripto, no estaríamos hablando que clozapina es únicamente para los pacientes resistentes. Y yo le contaba ayer al Gordo y a Ricardo que el que diseña el protocolo de reintroducción de la clozapina no es Kane y no es Meltzer, sino que es Gilbert Hohlenfeld, que es un psicólogo que estuvo en el diseño
Y él le dice a Kane y a Meltzer, introduzcamos de nuevo la clozapina con todos los parámetros, pero que no sea para esquizofrenia resistente. Y le dicen, te lo van a bochar. Te lo van a bochar. Tenemos que proponer en algo de que realmente justifique la reintroducción de este fármaco y lo pongamos para esquizofrenia resistente, ¿sí? Él pone su paper. Acá quiero decirle que acá hay muchos que estamos interesados en esto. Está Cintia, está Julieta, está el Gordo, estamos todos que estamos observando esto. Y esto es un llamado a la acción de todos nosotros a prescribir clozapina. En la ventana esta que decía Julieta, estos 5 primeros años que son claves para la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto cambió la historia, ¿sí? Y nos hizo tener conceptualizaciones que quizá la tenemos que rever. O sea, la clozapina debe ser pensado como primera o segunda línea de tratamiento porque es necesaria, digamos, para nuestros pacientes. Tenemos menos pacientes internados, etcétera, etcétera. Sí, fue la nube negra que justamente quedó sobre clozapina, ¿no? No, un segundo nomás. Yo lo que quería agregar a lo que decía Tomás recién, por ahí esta limitación o complicación entre el trabajo en público y en privado, hoy en día también tiene que ver que a lo mejor hace 15, 20 años atrás, en el privado por ahí había más facilidad para tener internaciones un poquito más prolongadas, porque acá estamos hablando de pacientes difíciles que si tienen estas características de resistencia, lo ideal es tenerlo esas 6 semanas o 12 si es necesario. Y hoy en día en el privado, eso ya sea por cuestiones económicas, de obras sociales, de órganos de revisión y todo lo que quieran, eso es imposible. Con esto que decís que es importante, pero quiero aclarar lo siguiente. Ojo que en general la introducción de clozapina no es durante la internación. Es porque el paciente piensa que mejora síntomas los más calientes y en 4 o 6 semanas el paciente está mejor y se va. Pero eso no quiere decir que no sea resistente. Entonces por eso que a veces no está ligado ni la severidad ni el hecho de darle clozapina no va a alcanzar nunca a dárselo durante la internación. Y después sí, el dato está más o menos, no lo tengo exacto, quizás Julieta lo tiene más claro, pero nosotros tenemos una alta indicación de clozapina. En la población de externos, que ya es más experta, debemos tener un 20% contra el 30%, así que tenemos bastante buen número, ¿no? Tenemos igual, por supuesto, el sesgo del hospital en el que trabajamos, donde la mayoría de los pacientes que se derivan o que llegan son pacientes graves, y por supuesto también el sesgo de que nosotros, los residentes desde que ingresan, aprenden a utilizar la clozapina. Entonces, bueno, en ese aspecto, sí. Sí, bueno, muy interesante la presentación. Yo fui partícipe, digamos, de la primera etapa del uso de clozapina en el hospital y creo que fue una cosa maravillosa, nos rompió la cabeza a todos. Y lo que vos llamás sesgo, pues, mencionaste varias veces, yo creo que hay que empezar a cambiarle, es decir, yo creo que los resultados, las observaciones en el hospital tienen una jerarquía importante, tienen una cualidad importante que es única del hospital, digo, por el tipo de pacientes, por la calidad de los profesionales y eso. Y digamos, fíjense que de nuevo vuelve a aparecer un conflicto en relación a la cuestión de cómo nomenclamos en psiquiatría. El nombre que le ponemos a las cosas, por ejemplo. El término resistencia, a mí la verdad que me resulta disonante, ¿sí? Digamos, tal vez habría que usar otro. Y mucho más en una patología, yo mientras pensaba esto me acordaba, creo que era François Perrier, que decía que la esquizofrenia es el resultado biológico de 3 generaciones de malos entendidos. Es decir, ¿cómo podemos, por ahí utilizar esta palabra resistencia en una patología? Es decir, resistencia en tan pocas semanas, porque en realidad no estás hablando de un proceso prolongado de tratamiento, sino que estás hablando de pocas semanas. Entonces yo creo que para poder pensar en el recurso de la utilización, la aplicación que dio Alejo fue realmente muy clara, que hay una cuestión política y digamos de necesidad y urgencia, vamos a decir, de poder instalar la reutilización y utilizar un término, ¿sí?,
lo suficientemente contundente como para habilitar el uso de una medicación que se consideraba potencialmente peligrosa. Y que aparte coincidía con la aparición de nuevos antipsicóticos ese tiempo, como la risperidona, ¿sí? Que algo debe haber tenido que ver con esta cuestión, ¿no? de poner, ¿no? Palitos en la... Pero entonces yo creo que habría que empezar como a cambiar esta terminología, digamos. Resistente a mí me parece una palabra un poco dura. Podría empezar a pensar en stagings, nominar o nomenclar como stagings, como se hace, por ejemplo, en la bipolaridad, ¿sí? Porque pensar en una patología tan grave, tan progresiva, tan procesal, hablar de resistencia ya en tan pocas semanas de tratamiento, me parece que es un término que tenemos que repensarlo. Sí, en ese aspecto entiendo a lo que apuntás. Creo que por ahí el punto fundamental es que más allá de estas convenciones ayudan a ordenar también de qué manera entendemos la evidencia y la aplicación de estrategias, porque algo como resistencia vos te orienta a una terapéutica específica. Y creo que eso es importante como para tenerlo presente en relación a el pronóstico del paciente, de saber, bueno, yo entiendo este paciente de esta manera y yo ya sé que si 2 trials con estos antipsicóticos no anduvo, difícilmente pasando un tercero tenga una respuesta adicional. Entiendo, quizá el término no es el más feliz, más si uno se lo tiene que transmitir al paciente, pero me parece que tiene una utilidad práctica. Acá. Bueno, en principio agradecerles por la charla, felicitaciones por el trabajo. Y habían 2 cosas que querría agregar a lo que dijo Alejo. En principio, bueno, nosotros tomamos 4 a 6 semanas, pero en realidad ya Kapur hace como 20 años había visto que el 80% de los pacientes que van a responder a un antipsicótico responden en las primeras 2 semanas, con lo cual hasta inclusive estar esperando 12 semanas, quizás dentro de unos años vamos a ver que era ridículo. Y la otra cuestión es que el protocolo de clozapina, dado por el ANMAT, dice que cuando hay leucopenia, determinada leucopenia, hay que dejar de dar clozapina. Y a veces la leucopenia, tuve pacientes con dengue, con COVID, que tuvieron leucopenia, claramente, digamos, fue respuesta a eso, pero el protocolo no dice, bueno, si es COVID, si es... Después uno puede pedir al laboratorio reingresar a la clozapina, pero en el momento uno tiene que dejar de darla y realmente para los pacientes es desastroso. Y en relación a lo que comentaba el colega de que en la internación podría ser más fácil, la verdad que lo que pasa es que muchas veces en la internación uno no llega a medir bien la posibilidad de adherencia y uno ve a veces que por ahí implementan la clozapina en la internación, pero luego, digamos, es un paciente que no va a hacerse los hemogramas correspondientes o viceversa, digamos. Entonces, muchas veces uno realmente a nivel ambulatorio va a ver si va a responder digamos, a todos los controles que tiene que hacerse. Sí, gracias, Eduardo. Esto que mencionás es tal cual porque pone una dificultad extra, como vos bien decís, a poder darle al paciente clozapina. Es tal cual, justo cuando dijiste dengue me sonreí porque me pasó hace poco con un paciente con una neutropenia moderada que hubo que suspenderle y después el paciente empeoró, por supuesto, drásticamente y la reintroducción es difícil y con el laboratorio diciéndote, mirá que te haces cargo vos, con lo cual uno quizá que estás hace un tiempo en el tema dice, bueno, por supuesto tomo el riesgo, pero es otra dificultad más para el paciente, tal cual. Yo solo quería hacer... Hola, ¿qué tal? Bueno, acá yo, Paula Ollamburu, acá. Quería solamente hacer un comentario. Yo trabajo en 2 instituciones totalmente diferentes. Trabajo en el Hospital Fernández, en la Municipalidad y en Fleni. Y en el Hospital Fernández, solo quería comentarlos, no hay clozapina. No tenemos el acceso a la clozapina. Y realmente uno ve la diferencia cuando uno trata a un paciente, ya sea con una esquizofrenia resistente o en un primer episodio de esquizofrenia y la respuesta es muchísimo más rápida. Y en el hospital tenemos pacientes que intentamos, pasamos, conseguimos olanzapina hace poco, lo pasamos de una medicación a la otra y no hay respuestas y van realmente a ser pacientes crónicos que se van deteriorando cada vez más. Entonces me parece importante primero aprender a utilizarla como corresponde y que pueda estar al acceso de todos en todas las instituciones en las que trabajamos. Cintia, una pregunta que me tenía ahí. No, una cuestión con la disposición 958 de ANMAT.
En realidad la disposición lo que dice es que se puede considerar la reintroducción de clozapina si se demuestra que la causa no fue la clozapina, que es un terreno bastante gris, ¿no? Porque cómo demostramos que la causa no fue y queda obviamente a criterio de uno, pero sí hay ciertos parámetros. Sí, si ese paciente estaba con clozapina recientemente, bueno, no tiene el mismo valor que si ese paciente estaba en tratamiento hace bastante tiempo y mantuvo controles hematológicos estables, por dar un ejemplo solamente. Y tengo un tiempito más para algo más. Sí. Bueno, gracias por la presentación y felicitaciones por el trabajo de investigación con lo complicado y complejo que es hacer investigación en el hospital. Y yo me preguntaba, decía qué bien que está el Borda en cuestión de 3 trials previos a clozapina, pero por otro lado veía la edad media de la población en estudio, que es bastante más elevada que la que uno espera para el inicio de un primer episodio. Entonces yo me preguntaba, ¿estos pacientes estaban en tratamiento en otros lugares y llegan al Borda justamente porque el cuadro fue avanzando por alguna otra razón, no únicamente clínica? ¿O cuánto tiempo estaban con esa indicación de fármaco que no estaba haciendo efecto y que fueron 3 fármacos a lo largo de mucho tiempo? Esa era otra de mis hipótesis. No sé si hay respuesta para eso. Gracias, Cintia. Sí, tal cual esto que vos decís, hay 2 cuestiones. Una es el tema de la media, pero bueno, el otro punto es la gran variabilidad que había. Y lo otro es el tema de la edad, porque nosotros, como vos bien decís, recibimos esta población de pacientes más severos, con lo cual, bueno, es un perfil de pacientes en el que quizás llegan antes al hospital y llegan a un lugar donde, a diferencia por Adir Fernández que comentaba Paula, la clozapina está disponible. Pero después, como vos bien decís, nosotros justamente lo que medimos es el número de trials adecuados, no el tiempo total de trial con el paciente sintomático, con lo cual ahí hay otra cuestión más que es, bueno, en la media que se veía de tiempo, dio elevadísimo. Uno dice, 3 trials no está tan mal, ahora 5 años está bastante mal. Sí, una cosa más, que creo que ya cerramos con esto, pero quiero decir una cosa que es muy importante y que tiene que ver, acá está Andrés Mega, el tema de la ley de salud mental y lo que es la planificación de salud. Porque nuestras poblaciones envejecen en los hospitales porque no tenemos a quién derivarlos. No podemos tomar pacientes jóvenes, pacientes nuevos, que pasan externos, porque tenemos una población muy grande de pacientes ambulatorios. El 90% de la actividad del Hospital Borda es ambulatoria. Pero los pacientes van envejeciendo y yo tengo pacientes que vienen de La Ferrere, de Lomas de Zamora, porque no hay dónde derivarlos, la provincia ni ningún lado. Así que no funciona nada de lo que debería funcionar de la red. Y esa es la razón por la cual, una de las explicaciones de esto, Cintia, sí, son pacientes que han envejecido, han tenido más años y por eso tienen menos trials, pero son más grandes. Y han durado más cada trial. Porque esa medida la tenés vos, creo, ¿no? ¿De cuánto duró cada trial? Eso no. Pero seguramente es que han durado mucho tiempo y después se les cambió cuando apareció un grupo en externos que era un poco más, entre ellos Julieta Ramírez, Adrián Cabrera y bueno, todo el grupo que empezaron a identificar y vos pasaste un montón de pacientes a clozapina en todo este tiempo, que antes no estaban con clozapina. Y esa es la razón de la edad. Tandil es un lugar maravilloso, lleno de amigos, pero lamentablemente un tandilense que fue director de salud mental, se enorgullecía de cerrar instituciones de salud mental públicas en toda la Argentina. Y esto es lo que Ricardo menciona con acierto. Antes de cerrar, yo te quería decir una cosa, porque es interesante. Tanto el tema resistencia es un tema bastante debatible, pero lo que tenemos que definir primero es la no respuesta de eso, de ese paciente. Esas primeras no respuestas, como dijo Eduardo, porque yo le quiero contar que debatimos ahora hace poquito una clasificación que propuse sobre resistencia a tratamiento de cierta, ¿te acordás, Cintia, de cierta inminente, probable cierta inminente, utilizando criterios farmacogenéticos y de dosajes y long-actings, pero esos primeros falta de respuesta al tratamiento que es clave. Eso quería decir por un lado. Pero por otro lado, no lo va a decir el Gordo Semper, pero ayer lo hablamos, que el saber dar clozapina no es tan solo es cuántas veces tenemos que hacer hemogramas, que lo están cambiando por todos lados. Cintia me pasó un paper hace poquito fantástico de esa modificación, que se lo recomiendo. Es
la titulación, como decías vos ayer, de a poco, porque si no estamos perdiendo una bala importante en el tratamiento. Un jugador que tenemos un super jugador que tenemos en el equipo, en el asiento de suplentes. Y tiene que ser titular. No lo podemos llamar al jugador 5 minutos antes de que termine el partido. Tenemos que llamar mucho más temprano. Perdón, me apasioné. Ya me parece que estamos a tiempo. En la última ya está, porque estamos fuera. Que no se piensa la esquizofrenia como una enfermedad del neurodesarrollo. Lo que voy es que si a vos te diagnostican trastorno por déficit de atención, no van a esperar 5 trials para darte metilfenidato. Entonces, la esquizofrenia no nace a los 12, 13, 16, 25 años cuando tengas el brote. Vos ya naciste con esquizofrenia. Esto es para replantear el tema de la definición, como decía el doctor Armando, de la esquizofrenia resistente. Yo, por ejemplo, en mi caso, atiendo en consultorio particular, estuve en clínica privada durante casi 20 años. La clozapina para mí es como recetar clonazepam, no le tengo miedo. Es decir, y los cambios que veo en los pacientes es la calidad de vida futuro. Están ganando años a futuro, una vejez quizás más saludable, una calidad de vida futuro. En los adolescentes lo indico mucho. No espero a que respondan demasiado risperidona. No, clozapina. Una adolescencia absolutamente normal, una escolarización absolutamente normal. Entonces me parece que hay que cambiar también la definición un poco de la esquizofrenia. Bueno, cerramos. Gracias a todos, gracias por participar. Excelente el coordinador, excelente el coordinador.